voy a continuar con el ciclo de videos acerca de la interpretación que hace Darío Strasberg acerca del Génesis. Y quiero detenerme en una expresión realmente asombrosa que él tiene, que dice, hablando de Caín y Abel, dice, se mataron. Es como diciendo, los hermanos se pelearon. Yo no podía creer lo que estaba leyendo, por eso lo volví a escuchar, y efectivamente, él hablando de Caín y Abel dice que se mataron, entre ellos, digamos, ¿no? Una pelea de hermanos, y pone este hecho como origen de las peleas y pone el ejemplo de la grieta famosa, para mí artificial, en la Argentina entre unos y otros, ¿no? Oficialistas y opositores, etc. Es decir, Darío le quita a Abel lo único que tiene, que es la inocencia. Decir que Caín y Abel se mataron es como decir que un violador y la mujer violada se acostaron, tuvieron sexo. O sea, decir que Caín y Abel se mataron es como decir que un ladrón y su víctima intercambiaron bienes. Es privarle al relato bíblico el dramatismo de la inocencia, y que es importantísimo. El concepto de inocencia, mejor dicho, la realidad de la inocencia, está en el centro de la tradición judeocristiana. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de manipular tanto un texto? Y yo creo que la razón, ya la expliqué en los videos anteriores, es la misma. Es que el narcisista se ve a sí mismo en todo lo que estudia y entonces no trasciende su propia subjetividad, no se encuentra con el texto, sino que se refleja como un espejo en cada cosa que lee. Puede leer la Biblia, puede leer el diario, puede leer el Paturuzú, o puede leer a Aristóteles, es siempre lo mismo, es siempre él. Siempre él. Por eso es erróneo pensar que la deconstrucción te lleva a descubrir cosas nuevas. No, siempre sos vos, son tus ideas, y si la realidad no encaja con tus ideas, peor para la realidad. Ahora, cuando estamos hablando de algo tan importante que hizo tanta huella en la cultura occidental como la inocencia, y la primera página del libro de los inocentes obviamente está escrita con la sangre de Abel. Después habrá en el Antiguo Testamento una serie de hombres y mujeres inocentes, hasta llegar a Cristo, obviamente sin olvidar a María Santísima, ¿no? También inocente, pero hasta llegar a Cristo, que es el Cordero inocente. Y digo, ¿por qué privamos a Abel de la inocencia? ¿Por qué nos resistimos a la inocencia? Que está claramente manifestada en el texto. Caín es un asesino que por envidia, por celos, mata a su hermano Abel. Eso está claramente. Hay como tres momentos en la historia de Caín y Abel. En primer lugar, las ofrendas. Caín, les recomiendo leer el Génesis, es muy importante esto, muy importante. Caín y Abel ofrecen por separado ofrendas a Dios.
Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín, por razones desconocidas por nosotros, ¿no? Obviamente podemos suponer tantas razones por las cuales Dios y los santos padres, que son los grandes intérpretes de la Sagrada Escritura, hablan de las razones por las cuales una ofrenda no es recibida por Dios, ¿no? El mismo Cristo habla de esto, cuando dice que cuando lleves tu ofrenda al templo, primero reconcíliate con tu hermano y después haz la ofrenda a Dios. Porque si haces una ofrenda a Dios en un estado de ira, de enojo, de odio, esa ofrenda no será recibida. Hay toda una teología acerca de las ofrendas. En segundo lugar, entonces, bueno, Dios rechaza la ofrenda y finalmente Caín después mata a Abel, lo asesina, y después hay un diálogo entre el Señor y Caín, ¿no? Bien, el tema de la inocencia es un tema filosófico, pero sobre todo cultural y religioso, que hay que profundizar porque hoy la inocencia como ausencia de culpa es rechazada por el pensamiento moderno, por diversas corrientes, ¿no? Siempre se está buscando también la culpa del otro en lugar de aceptar la culpa propia. Y esto es muy, muy grave, gravísimo, porque obviamente si no hay bien y no hay mal, no puede haber inocencia. La deconstrucción, que en el fondo es una forma nueva del viejo relativismo, del escepticismo, al negar la verdad, niega el bien. Y al negar el bien, niega el mal. Y al negar el bien y el mal, niega tanto la culpabilidad como la inocencia. Porque la verdad es el bien de la inteligencia y el bien es la verdad de la voluntad. Por eso, si no hay verdad, si hay solo interpretaciones, entonces lo que es bueno para mí puede ser malo o para vos, o al revés, o lo que es bueno hoy puede ser malo mañana, ¿no? En este sentido, Sartre, que ustedes conocerán, un filósofo existencialista ateo, dice, y leo, con la muerte de Dios ya no puede existir un bien a priori. En otras palabras, con la muerte de Dios, con la ausencia de Dios, ya no tenemos fundamento para decir que tal acción es buena o mala, ¿no? Depende de las circunstancias, etc. Bien, entonces dice Darío, Caín y Abel se mataron. Y es curioso cómo la audiencia se ríe, asiente, porque lamentablemente sabemos muchas cosas, pero no sabemos estas cosas tan importantes narradas en la escritura y tan profundas como la verdad acerca de que hay inocentes. Los niños son inocentes, las víctimas inocentes. Hay que profundizar la inocencia. Esto lo hace René Girard, que es un gran pensador de nuestros días, ya fallecido recientemente, que escribe acerca de la inocencia y acerca del chivo expiatorio, el libro muy importante que él escribió acerca de que los culpables, los hombres culpables, ponen su culpa, transfieren su culpa
a lo que se llama el chivo expiatorio y cómo esto se realiza en los cultos de la antigüedad o en la modernidad también en otras formas, ¿no? Fíjense que para el marxismo, por ejemplo, la burguesía es un chivo expiatorio, para la oposición el chivo expiatorio es el oficialismo, para el oficialismo es la oposición. Siempre intentamos negar nuestra propia responsabilidad y a su vez negar la inocencia del otro, porque la inocencia del otro nos acusa. No soportamos la inocencia, no soportamos la pureza y entonces la negamos. Yo creo que acá hay una enorme profundidad que obviamente yo no estoy en condiciones de desarrollar. Vale la pena estudiarlo y estudiar la inocencia de Dios también, ¿no? Paul Claudel, cuando se convierte en su famosa conversión en Notre Dame de París, él dice que se le manifestó la inocencia de Dios. Fíjense que nosotros, en lugar de reconocer nuestra culpa y de repente transferirla al Cordero inocente que es Cristo, que asume el pecado del mundo, ¿no? Por eso en el sacramento del bautismo recuperamos la inocencia. Y esto es algo extraordinario, por la gracia concedida por la sangre de Cristo, ¿no? Y entonces lo mismo sucede, y en forma similar, en el sacramento de la confesión. Se mataron. No es que Caín mató a Abel, el inocente, sino que se mataron. Una vez, siendo yo párroco en el Gran Buenos Aires, fui a hablar con un funcionario de la Secretaría de Seguridad de la municipalidad, porque había mucho crimen en la parroquia, ¿no? Y entonces nos pusimos a charlar. Él era un militante de la Cámpora, qué sé yo. Me dijo, Eugenio, me dice, cuando un chico desnutrido, hambriento, roba una medialuna, o la cartera o el celular, a una mujer que está tomando un café con leche, con medialunas en el bar, es ella la que lo está provocando. La culpable es ella, lo está provocando. Entonces yo pensé, ¿no? ¿En manos de quién estamos? ¿Cómo da vuelta el buen sentido, el sentido común? Y de repente una mujer que acaba digo yo, ¿no? Un poco construyendo un poco la historia, más allá de los datos conocidos, acaba de recibir su pensión, su jubilación, y se da un gusto, ¿no? Con la pobre jubilación, entonces se sienta en un bar, pide un café con leche, con medialunas, y pasa un tipo y le arrebata las medialunas y resulta que además no es inocente. Le quitamos lo único que tiene ante Dios, que es la inocencia. Ella es la culpable, ¿no? Es un poco como decir, obviamente, y nadie lo va a decir, pero el paralelismo parece que es justo, que la belleza de una mujer provoca al violador. La culpable es ella. Pero esto me lo dijo un funcionario encargado de custodiar la seguridad de los ciudadanos, ¿no? El problema nuestro es mental, no es económico, no es político, sino es mental, filosófico. El mismo, ¿cómo era Saramago, ahí está, Saramago, Premio Nobel de Literatura, tiene un libro titulado Caín. Es muy interesante, es un disparate. Aunque es Premio Nobel, pero es un disparate igual.
Él dice, él pone en boca de Caín lo siguiente. Hablando con Dios, Caín dice, tú eres el culpable. La culpa es tuya de que yo haya matado a Abel, porque tú me destruiste al rechazar mi sacrificio. Y como tú rechazaste mi sacrificio, me sentí obligado, me vi obligado a descargar mi ira en Abel. Y uno piensa, y puede ser, todo puede ser, que Dios sea el culpable, ¿no? O sea, en la mente de este escritor, quizás sea un gran escritor, pero un pésimo teólogo, todo puede ser, todo se puede justificar. Por eso es tan importante, digo yo, atenernos a la escritura como a un ancla donde uno puede permanecer firme en la verdad y tratar de descubrir en esa verdad de la inocencia de Abel la historia de la inocencia de la humanidad, de la inocencia de los niños abortados, que es lo único que tienen ante Dios, la inocencia que clama al cielo, y también la guerra que le hacemos consciente o inconscientemente a la inocencia. Para la filosofía moderna, y ustedes lo pueden encontrar en Kant, en Hegel, etc., el estado de inocencia es un estado inferior. El estado de inocencia es un estado de sometimiento a Dios. Es mediante el pecado original que el hombre se convierte en hombre, en un ser independiente. No es algo deseable la inocencia para muchos filósofos de la modernidad, para los principales. El hombre nace en el pecado original. Dice Kant, la desobediencia de Adán fue buena, pero Kant se olvida de algo muy importante, que Adán obedece a la serpiente. No es desobediencia a Dios, sino que es obediencia a la serpiente, ¿no? Bien, esto es un tema tan amplio, tan vasto, y yo digo, es un abismo que vale la pena reflexionar y leer y meditar y rezarlo, porque realmente aquí uno toca un poco el abismo de la naturaleza humana. Ahora, digo yo, ¿no? ¿Cómo puede llegar una persona instruida, profesor, a decir lo que dijo Darío? ¿Cómo se puede llegar a afirmar eso? Se puede interpretar, si quieren, estudiar, profundizar qué es esto de la inocencia de Abel, pero no pasarla por alto, porque estamos pasando por alto un dato fundamental en la historia de nuestra civilización. Que tengan un buen día.